¡Qué incómodo! No puedo encontrar una posición para poder tomar sol y leer el celular al mismo tiempo. Necesito urgente una reposera. Y mejor aún, si es liviana y portátil para llevármela a la playa. La estructura la vamos a hacer con dos marcos de pino cepillado de 2x1 y 2x2. La vamos a unir con pernos para abrirlos y poder darle distintas inclinaciones al respaldo para apoyar la espalda. El pino cepillado ya lo cortamos con la caja de ingletes y el serrucho costilla. Vamos a usar 4 trozos de 60 centímetros de largo del pino de 2x2 y 5 trozos de 53,2 centímetros de largo del pino de 2x1. A los 4 trozos de 60 centímetros le vamos a hacer una perforación con broca para madera de 8 milímetros a 2 centímetros desde el borde y justo al centro del palo. Después, solo a 2 de estos listones le redondearemos el extremo donde va la perforación. Lo marcamos con una tapa o un objeto circular y cortamos con la sierra caladora usando las medidas de seguridad. Ahora vamos a lijar las piezas para poder emparejar los cortes y botarle las astillas. Cuando ustedes quieran suavizar una pieza de madera y no rebajarla, siempre ocupen una lija fina número 120 o 150. Tenemos que hacer dos marcos. El pino de 2x2 van a ser nuestros verticales y siempre dejando las perforaciones hacia la parte superior. Luego a uno de los marcos le vamos a agregar un corte de 2x1 en la parte de arriba y el otro en la parte de abajo. Luego al marco trasero simplemente agregamos 3 trozos más separados entre ellos 14,5 centímetros. Primero armamos el marco delantero con 2 tornillos de 2 pulgadas. Avellanamos la madera para hacer una guía y echamos cola fría antes de atornillar. Después usamos como referencia la distancia interior y armamos el marco trasero, procurando dejar las perforaciones alineadas. Terminamos fijando las otras tablas de 53,2 centímetros en el marco delantero. Como la reposera va a estar en contacto con el pasto húmedo o con la arena, es súper importante usar un barniz que tenga filtro UV, que se impregne bien en la madera y que sea hidrorrepelente. Elegimos un stain de color que aplicamos con brocha. Le damos 3 capas dejando secar entre medio solo 15 minutos para tener un secado completo en solo 2 horas. Tenemos listos los dos marcos que los vamos a unir pasando estos pernos con tuercas por las perforaciones que hicimos al comienzo. Después, para regular la apertura, se unen los marcos desde la base con 2 trozos de slinga cortados a 1,20 m y un broche para mochila. Fijamos las tiras con tornillos cabeza lenteja al centro del listón y ponemos en cada uno una parte del broche que nos permitirá regular la reposera en diferentes posiciones. La gracia de esta reposera es que es portátil. Para que así sea, vamos a ocupar el mismo sistema de abajo, 2 trozos de slinga, un broche de mochila, que lo vamos a poner en la parte superior para poder colgársela al hombro. Y para terminar, un buen cojín de reposera súper cómodo que se puede sacar y poner súper fácil porque lo fijamos con velcro adhesivo. Pliego la reposera, me la cuelgo al hombro y estoy listo para ir a disfrutar la piscina y la playita. Qué tremendo panorama nos armamos. Leer, disfrutar la playa y dormirse una siestecita. ¿Qué mejor? Ustedes suscríbanse al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube, activen la campanita para que sigan disfrutando este verano más contenido como este. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.